Ya lo tenemos a Pedro Donoso en pantalla. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido a esta transmisión de La Posta. Le saluda Camila Montenegro. Me confirma si me escucha bien. Hola Camila, buena tarde, le escucho bien. Ok, Pedro, vamos a analizar un poco. Quisiera saber de acá te dejo el gobierno, ¿no? ¿Cuáles serían las claves para una transición presidencial efectiva a su criterio? Sobre todo, muchísima transparencia en la información. Es decir, digamos, el gobierno entrante debe tener toda la información disponible, ¿no es cierto? Pero eso pasa no solo por la voluntad política de entregar la información, sino por un proceso de haber generado la información. Digamos, y creo que ahí estaría como mi mayor preocupación, ¿no es cierto? El momento de recibir, digamos, una cantidad de información que no sirva de mucho para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé si hay un plan de vacunación. No sé finalmente si está estructurado ese plan, si tiene claridad finalmente en la priorización de ese plan de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, lo principal, si bien es la transparencia en la información, también es la capacidad del gobierno entrante de exigir finalmente que se estructure, aunque sea en estos últimos días, la mayor cantidad de planes, programas y proyectos que puedan ser entregados, ¿no? Ahora, las crisis del gobierno. Sabemos que Lenín Moreno, de cierta manera, no le deja la mesa servida a Guillermo Lasso, que existen muchos problemas económicos, tanto internos como también internacionalmente. Hay deudas que muchas personas piensan impagables y que de cierta manera las decisiones que tomó el exministro de Finanzas, Richard Martínez, que fue patear la deuda hasta muchos años para que nosotros recién podamos sentir este pago de la deuda en el 2024. Esto de alguna manera significa una ventana de oportunidad para Guillermo Lasso para de alguna manera cambiar este tipo de problemas a corto plazo, porque pongamos de que 4 años no es suficiente para solucionar todos los problemas que deja el gobierno de Lenín Moreno. En efecto, digamos, la situación económica es muy grave, ¿no es cierto? Altísima deuda. Le he escuchado yo al presidente entrante que él igual tendrá que disponer de procesos de endeudamiento, ¿no es cierto?, al corto plazo, porque si no es insostenible. Pero yo no creo que solamente es lo económico, también es finalmente lo social y lo político. No nos olvidemos que ahora, por ejemplo, en lo social sanitario estamos viviendo la segunda ola de la pandemia con cifras que solo nos asemejan al mayo 2020. Pero además, digamos, el día de hoy ya el presidente Moreno debería estar enfrentando un paro de transportistas, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos altísimas, finalmente, tasas de inseguridad, extrema pobreza, desempleo. Entonces, claro, no solo tiene que ver con lo económico, sino tiene que ver con el efecto que lo económico genera, ¿no es cierto? Que también es una descomposición social que el nuevo gobierno tendrá que heredar, ¿no? Ahora, Pedro, ¿cómo funciona esta transición en una agenda, no? ¿Cuáles son los tiempos de preparación de las transiciones de gobierno? Creo que juegan un papel fundamental. Hoy sucede esta reunión y ¿cuánto tiempo tiene el gobierno de Guillermo Lasso para de alguna manera revisar la información y que se implemente? Bueno, depende de la metodología que se aplique, ¿no es cierto? Lo que entiendo es metodología PNUD, digamos, yo no tengo tan claro cuáles son los plazos y los tiempos, me imagino que será evidentemente hasta el 24 de mayo, ¿verdad? Pero lo que funciona es de manera sectorial, es decir, lo que hay que establecer, ¿no es cierto?, son sectores de análisis, de recepción de la información, ¿no es cierto?, y establecer con base a esa información la lógica de la priorización. Para mí, gobernar es priorizar finalmente, ¿no? Es decir, uno no puede gobernar si no prioriza, y claro, el nuevo gobierno tendrá que priorizar con base a la información que recibe, pero yo creo que a la par, por el tema que le he dicho, que yo siento que no hay información, es decir, yo por lo menos, como ciudadano cualquiera, no tengo acceso al plan de vacunación, no sé si existe o no existe. Entonces, claro, a la par yo creo que el gobierno de Lasso no solo tendrá que recibir información, sino tendrá que empezar a construir información propia finalmente, ¿no? Porque no creo que pueda fiarse solo de la información que le entregue el gobierno de Moreno. Muy importante lo que tú dices, ¿no? Gobernar es priorizar. Ahora también, ¿qué tiene de bueno esta experiencia internacional? Pues ya vimos que Lenín Moreno dijo que había hecho una técnica especial bajo el programa de las Naciones Unidas y que esto de alguna manera va a ayudar que la información sea clara y sobre todo, como tú mencionabas, transparente. ¿De qué manera nos ayuda esta experiencia internacional en nuestro proceso? Bueno, sirve de mucho finalmente. No es la primera vez que sucede en el Ecuador, ¿no? Es decir, la metodología PNUD ya se hizo en la transición local del gobierno de Quito, ¿no es cierto?, entre Barrera y Rodas.
Incluso Ish, el mismo actor que está ahora, digamos, liderando este proceso de parte del gobierno de Moreno, fue el que lideró de la parte del proceso de Rodas, ¿no es cierto? Entonces, finalmente ya se ha hecho utilizando esta metodología. Yo creo que es fundamental, sobre todo para entender que la lógica de la transición gubernamental no es una lógica solo de voluntad política, no es una lógica de me caes bien, me tomo la foto, que sucedió ahora, que es el saludo protocolario, sino establecer metodologías, como le planteo, de recibir información, de entender el estado del arte, de lo que yo estoy recibiendo, ¿no es cierto? Y más allá de, digamos, el discurso político, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber mucha metodología de recepción de la información, identificar los nudos más complejos, ¿no es cierto?, en el proceso de gobernabilidad, porque más, digamos, el país que hereda el gobierno de Guillermo Lasso es un país bastante complicado, bastante complejo y sobre todo, siento yo, con una altísima expectativa sobre sus hombros, ¿no? Hablemos de lo complicado que es recibir el gobierno de Lenín Moreno. Guillermo Lasso mencionaba que algo de su proceso de transición es de alguna manera reunir al ministro saliente con el nuevo ministro que escogerá en su gabinete, Guillermo Lasso. ¿Cómo podemos saber que la información de la que va a ser en el proceso de información, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, hubo cerca de 5 ministros de salud durante el gobierno de Lenín Moreno, ahora va a recibirlo uno que sea de Guillermo Lasso? Todo ese proceso de información, ¿cómo nosotros podemos confiar que realmente va a llegar a las manos lo que es y lo que no es? Y lo que existe y lo que no existe. Es decir, digamos, también ahí tenemos un problema. Yo creo que por eso le planteo, ¿no es cierto? Yo creo que es absolutamente necesario que el propio equipo de Guillermo Lasso levante su información en una manera independiente, ¿no? Esto no debería suceder. La lógica es que uno confíe finalmente en la información que está recibiendo. Sin embargo, digamos, yo no sé si soy del 8 de cada 10 ecuatorianos que no creen la palabra de Moreno y no creen su gobierno. Entonces, por lo tanto, digamos, estoy siendo pesimista, ¿no es cierto? Pero un poco la experiencia nos lo dice, ¿no? Yo no conozco, reitero, que exista un plan de vacunación. No he tenido acceso, no lo he visto. Entonces, claro, yo dudaría muchísimo de la información que se me está entregando, ¿verdad? E intentaría, digamos, de una u otra manera levantar mi propia información. Nadie conoce el proceso de vacunación, como creo que tampoco nadie conoce con certeza cuáles son las deudas que deja el gobierno de Lenín Moreno, hablando en el momento internacional. ¿Cómo quedamos con China? ¿Cómo quedamos con el Fondo Monetario Internacional, con organismos multilaterales? Creo que Guillermo Lasso también tiene que trabajar de manera separada en cuanto al proceso económico. Sí, yo creo que, digamos, ahí Lasso ha hecho algo que es bastante importante, que es tener, digamos, un think tank, ¿no es cierto?, de profesionales que le puedan ayudar a levantar este tipo de información. Es decir, no solamente es el presidente y su grupo de amigos, ¿no? Es decir, también yo creo que él puede aplicar metodologías de recepción y levantamiento de información altamente técnicas, no confiando solo en los discursos políticos, ¿verdad? Entonces creo que eso le puede servir muchísimo, ¿no? El poder, como le digo, establecer herramientas propias de levantamiento de información y de contraste de información, eso creo que sería lo ideal. ¿Cuáles son tú los pormenores o las desventajas más grandes que tú ves en esta transición de gobierno? Eso quiere decir, ¿cuáles son los retos más grandes que se enfrenta Guillermo Lasso al tomar poder el 24 de mayo? A ver, yo creo que finalmente, creo que la problemática, como le digo, de la transición es no solo la transparencia, sino la existencia de la información, en la lógica de la transición. En la lógica de recibir un gobierno, yo digamos, en algunos foros en donde se me ha invitado, yo planteaba, ¿no es cierto?, esto de que por más modelo que pueda tener, ¿no es cierto?, el proyecto del gobierno de Guillermo Lasso, hay una alta probabilidad en que la realidad se devore finalmente ese modelo, ¿no es cierto? El Ecuador está viviendo 5 crisis absolutamente profundas, ¿no es cierto? Una crisis económica que es evidente, ¿no es cierto?, que es lacerante, una crisis social finalmente con cifras absolutamente escalofriantes, no solo de la pandemia, sino, digamos, de la dinámica social. Hace 2 semanas el diario El Universo publicaba este titular que decía: prepandemia, el 2019 cerró, ¿no es cierto?, con la primera causa de muerte en adolescentes desde el suicidio. Es decir, el tejido social está roto y Lasso está heredando finalmente esa ruptura de tejido social, ¿no es cierto? El ámbito de lo político también es absolutamente importante y de la gobernabilidad. Yo he escuchado mucho que se habla de la gobernabilidad solo con la relación formal e institucional, es decir, la relación ejecutivo-legislativo, por ejemplo. Pero la gobernabilidad también tiene otros matices y esos matices tienen que ver con cómo tú logras establecer relaciones políticas con actores de la periferia, es decir, con movimientos sociales, ¿no es cierto?, con sindicatos. Ahorita estamos viendo, ¿no es cierto?, con el movimiento de transportistas, Correcto. por ejemplo, con el sindicato de transportistas, ¿no? Entonces, la gobernabilidad no solo se reduce a la relación interfunciones, se reduce también a la capacidad, ¿no es cierto?, de sostener un gobierno que va a heredar, como le digo, una crisis fundamental.
Pedro, ¿cuál es el papel y el rol que juega aquí la vicepresidenta María Alejandra Muñoz y el vicepresidente entrante Alfredo Borrero? María Alejandra Muñoz no ha estado presente durante los 4 años de gobierno. ¿Cómo puede presentarse esta transición entre la vicepresidencia? ¿Qué es lo que hace la vicepresidencia en el gobierno y qué es lo que se espera que hará teniendo ahora a un doctor como vicepresidente? Bueno, digamos, no hay una teoría establecida de qué es lo que hace el vicepresidente. La Constitución es clara al afirmar que el vicepresidente hace lo que le diga el presidente, ¿no es cierto? Es decir, el presidente mediante decreto ejecutivo establece sus funciones. Es evidente para mí que Borrero será el encargado de estructurar un plan de vacunación, ¿no es cierto?, de recibir la información, de entender el momento en el que estamos, pero además no solo de cara a la vacunación, sino el momento sanitario en el que vivimos, ¿cierto? Porque tampoco siento yo que hay cifras absolutamente claras, por ejemplo, de defunciones, absolutamente claras de, digamos, hospitalización, de niveles de contagio, etcétera. Entonces, creo que digamos, ese será como que el rol de Borrero, y me imagino que la vicepresidenta actual, que además no tiene que ver con nombres, es decir, no es que como ella no ha estado en todo el gobierno, ¿no es cierto?, no podría ser, sino es la representante evidentemente de una institución, de un organismo que es la vicepresidencia. Entonces, claro, ella deberá entregar finalmente toda la información que pueda tener de lo que yo puedo percibir que tiene que ver también con el proceso de vacunación. Ahora, hablando de las personas que estuvieron presentes, ya para finalizar, el rol que juegan las primeras damas, ¿no? Rocío de Moreno y María de Lourdes Alcíbar. Yo lo veo más como algo presencial para mostrar a la familia, a mi esposa, para llegar de cierta manera a este sector de que, sí, bueno, el presidente electo va acompañado de su esposo, la familia, la unión. Pero ¿cuál es realmente el rol fundamental que ellas cumplen en este proceso? Y yo no sabría decirlo, es decir, yo concuerdo que para mí es netamente simbólico político. Digamos, a lo largo de la historia se ha establecido, y además yo creo que perversamente, ¿no es cierto?, esta lógica de la primera dama que vaya a encargarse de lo social, que eso hacen las mujeres, ¿no? Que digamos es bastante grave y es bastante, digamos, preocupante. Espero que no sea así finalmente, es decir, que haya toda una estructura de política pública, digamos, que responda finalmente a lo social, porque como le digo, para mí lo más importante es que, quizás por mi sesgo, pero que en el Ecuador el tejido social está absolutamente quebrado, desvanecido, y se va a necesitar de estructura estatal finalmente, no de buena voluntad, para poderlo restablecer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es más simbólico político la presencia de las primeras damas. Pedro, quiero agradecerte muchísimo por asistir a este en vivo. Para nosotros es muy grato escuchar lo que nos mencionas y también para nuestra audiencia que nos ve. Muchísimas gracias. No, encantado. Buena tarde.